Ya, a ver. Aquí también nos saludan. Vicente dice: Hola, buenas, vengo de LinkedIn, vi el anuncio, me pareció súper interesante. Qué bueno, esperemos ahí cumplir tus expectativas, Vicente. Así que también del CIR de Antofagasta nos están acompañando, así que genial, vamos a tener de todas partes de Chile. Muy, muy bueno. Ya estamos en la hora, así que vamos a comenzar con el webinar, que hoy día vamos a hablar sobre doble materialidad, cómo identificarla y por qué es relevante para la gestión de los negocios sostenibles. Entonces, lo que hoy día vamos a conversar un poquito es sobre tanto la teoría como también la práctica de cómo se gestionan estos temas, cómo sumar a los grupos de interés estratégicos y estimar el impacto financiero que generan tanto los impactos, riesgos y oportunidades que son identificados por nuestros grupos de interés. Vamos a identificar también y a contar casos reales. Aquí nos acompaña también la Ignacia de Tricot, ¿verdad? Jefa de sostenibilidad de Tricot, que nos va a contar su experiencia como caso real de implementar o identificar la doble materialidad en una empresa de retail. Y también vamos a ver cómo todas estas metodologías se alinean a las normas de la CMF y a los estándares internacionales más reconocidos en términos de sostenibilidad. Esto va a comenzar por una charla de poquitos minutos en donde vamos a ver quizás estos conocimientos o estos conceptos por así decirlo, más completos o más estratégico, como en una visión más global. Luego va a la Ignacia acompañarnos con un caso práctico a 20 para las 11 y los invitamos a que luego se queden con nosotros después de las 11 porque vamos a ver metodologías puntuales, vamos a entregarle tips prácticos para llevar todo esto desde la teoría a la práctica. La idea es que a las 11:30 ustedes también puedan hacernos preguntas, reflexiones y ya para terminar cercano a las 12. Entonces, cuando ustedes se inscribieron en el webinar, ¿verdad? Les hicimos una pregunta, ¿qué esperan de este webinar? Y nos gustó saber que la mayoría quería aprender, buscar las claves para el negocio, estimar el impacto financiero. También nos gustó que algunos dijeran que querían conocer otras expectativas o interactuar, o incluso había alguien que decía que quería conversar y discutir nuevas miradas. Y nos quedamos con uno especial que dijo entender el futuro y creemos que la doble materialidad es justamente eso, nos ayuda a entender el futuro de manera magistral. Ahora vamos a entender por qué. Pero antes de eso, me gustaría presentarme rápidamente. Bueno, mi nombre es María Paz Izquierdo. Yo tengo la suerte de teletrabajar para Kiklos desde España, desde Valencia, en donde estuve estudiando un programa ejecutivo de dirección en sostenibilidad y he estado al día en los últimos estándares de reportabilidad de las famosas NIF S1 y S2, ¿verdad? Y bueno, y a lo largo de los 20 años de experiencia, ya soy bastante vieja, quizás más que muchos de los que están acá, o otros quizás también me ganan. Bueno, he también estado incursionando desde el mundo de la televisión, realizando programas que empujan o movilizan la acción socioambiental, a también desde el lado de la consultoría, acompañando a las empresas en su evolución sostenible. Y en Kiklos somos una empresa B que tiene por propósito movilizar junto a las personas una vida en armonía con nuestro entorno. Somos ya cerca de 150 profesionales distribuidos en distintas partes de Chile y bueno, también con servicios en otras partes del mundo, en donde acompañamos y entregamos valor sostenible a las distintas tipos de organizaciones. Nosotros entregamos servicios que van desde el plano estratégico hasta también la implementación en distintas líneas de negocio, o sea, es decir, desde un nivel macro que tiene que ver con estrategias de sostenibilidad o con rutas de cambio climático. Entre esas ofrecemos también el servicio de doble materialidad para cualquiera que necesite un mayor apoyo. También ofrecemos servicios de economía circular y vinculación territorial. Nuestro core del negocio siempre ha estado vinculado a la educación, por eso siempre tratamos de explicar en simple o en fácil cosas que quizás para otros suenen difíciles, como puede ser hoy día una exigencia normativa, ¿verdad? Que es la doble materialidad para los que están adheridos a la CMF,
o para los que están dentro de cadena de valor. Entonces contamos con esta área muy potente de experiencia y cultura ambiental y siempre todo acompañado con comunicaciones y marketing, y aquí hoy día nos acompañan también dos de esa área, que es muy potente y que hacemos las cosas bonitas y bien comunicadas. Y dentro del ecosistema Kiklos, aparte de Kiklos, que es lo que les acabo de comentar, también tenemos otra empresa que nació como un proyecto y hoy día ya tiene dos centros de inclusión R, que va más allá del reciclaje, también hace upcycling y distintos tipos de economía circular, ¿verdad? Que uno que está en Antofagasta y otro en Santiago, y también tenemos a Refil, que es nuestra como pequeño spin-off que va creciendo rápidamente a pasos agigantados, en donde transformamos la cadena de abastecimiento de las empresas a través de la economía circular, con inclusión y con impacto positivo. Nosotros hoy día trabajamos con más de 100 clientes de diversos rubros, así que contamos con esa experiencia y también nos encanta que nuestros clientes ganen premios, que les vaya bien, se sientan contentos, reconocidos, así que estamos súper felices de también recibir distintos premios. A mí me tocó ir a recibir el último, el Zero Project Awards, aquí digo aquí porque es en Europa, en la oficina central de las Naciones Unidas en Viena, y fue súper, súper emocionante. Bueno, y para concluir de quiénes somos en Kiklo, nuestra propuesta de valor está en encontrar soluciones integrales. No miramos lo social, medioambiental y de gobernanza por separado, sino que buscamos soluciones que mezclan las distintas dimensiones, tratando de abordar la sostenibilidad como una transición y como ir acompañando en esa búsqueda de ser cada vez mejores, también desde lo estratégico hasta la implementación, y tratando de hablar en simple cosas que pueden ser complejos y traspasando esas capacidades, que es justamente lo que hoy día estamos aquí junto a ustedes. Pero ya para meternos derechamente en materia de qué es la doble materialidad y entender las definiciones clave, hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? Decir como, oh, ¿qué significa esta cosa? Que nos están bombardeando por todos lados, ¿qué son estos términos? Me están exigiendo tanto TCFD, CDP, SMF, tantas siglas, ¿qué significan, verdad? Entonces, antes de entrar a hablar en la doble materialidad propiamente tal, vamos a hacer como un ordenamiento y vamos a explicar en simple de dónde viene este llamado a hacer una doble materialidad. Entonces, a nosotros nos encanta mostrar un poco la normativa, como también contando la historia de cómo ha sido la evolución en divulgación o en reportería en sostenibilidad, y que a su vez no solamente se reporta para dar cuenta, sino que también para gestionar los temas sociales, ambientales y de gobernanza. Entonces, el más antiguo, por así decirlo, de los reportes que vamos a contar, que a mí me gusta mucho porque me certifiqué en eso hace años atrás también, es Global Reported Initiative, o GRI, más comúnmente conocido, que ya eso se trataba antes del año 2000, ya se ponen de acuerdo todos los países para reportar de la misma manera, con los mismos indicadores en estos temas de ESG. Y ese fue como el primer gran avance, y hoy día la mayor cantidad de empresas que tienen mayor valor bursal en el mundo lo ocupan. También Estados miembros o países corporativos, en el fondo a nivel político, también lo reportan bajo este estándar. Se creó en Estados Unidos, pero hoy día se ocupa a nivel mundial. También está SASB, que es el Sustainability Accounting Standards Board, que es un estándar específico para cada industria. O sea, tiene indicadores, pero si tú estás en la industria de la papelera, por ejemplo, tienes unos tipos de indicadores diferentes a que si estás en el rubro farmacéutico de la salud, etcétera, ¿ya? Y estos indicadores o estos estándares buscan darle mayor trazabilidad a todos quienes buscan ser inversionistas, o desde la perspectiva financiera. También se creó en Estados Unidos, pero hoy día tiene un alcance mundial. Y luego, ya en el 2023, es decir, hace poquitos años, el International Financial Reporting Standards, que es una comisión de distintos organismos sin fines de lucro que se juntan y dicen, oye, ya, pongámonos de acuerdo.
juntemos todo lo que es TCFD, los criterios de inversión sostenible, que es el PRI, o por ejemplo el CDP, también son criterios o marcos que ayudan a reportar distintos ámbitos también climáticos, ¿verdad? Nos ponemos todos de acuerdo y generamos un mismo estándar común a nivel mundial que tiene como fin dar información trazable a los inversionistas, pero también entregar información digerida y de confianza a los grupos de interés. O sea, ya dejamos de lado todo lo que es a la empresa per se y empezamos a mirar también con ojos, ¿verdad?, amistosos, amigables y de confianza a los grupos de interés. Y entonces la CMF, Nadelesa, dice, bueno, que es la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, ¿verdad? Dice, ok, ¿para qué nos vamos a andar en chico? Vámonos a los gigantes, y se adhiere también a estos últimos estándares, ¿ya? Que son el famoso NIF S1 y S2, que para todas las empresas que transan en bolsa también ya les empieza a ser efectivos, es decir, tienen que reportar bajo esta normativa con la famosa 519 desde el próximo año. O sea, que todo lo reportado desde el 2026 ya, o sea, desde el 2025 tiene que estar reportado para el 2026 a las grandes empresas y a las medianas simplificado, pero luego se les va a aumentar la exigencia. Y quizás acá hay muchas otras empresas que dicen, ya, pero yo no estoy adherido a la CMF. ¿Y qué me importa todo esto que me está contando la María Paz? Es que sí importa. Y les digo por qué. Porque todo esto, todo este trabajo que se ha hecho de divulgación o de estándares, etcétera, tiene un solo fin, que es que las empresas sean más sostenibles en el tiempo, sean más rentables, es decir, que permanezcan por más tiempo. Entonces, si nos adherimos nosotros, quizás una empresa pequeñita, una mediana o que no esté adherida a la CMF a este estándar, es que va a estar gestionando de manera adecuada su negocio y va a poder ser más resiliente. Entonces, teniendo este marco, ahora nos vamos a entender qué es la doble materialidad. Y a nosotros nos gusta siempre simplificarlo y lo tratamos de simplificar en tres términos, ¿ya? El primer término es conectar, es decir, la doble materialidad busca que salgamos a preguntarle, a escuchar a nuestros grupos de interés cuáles son los temas que le importan respecto a nuestra organización, a nuestra empresa, ¿ya? ¿Qué es lo que les afecta o qué es lo que les aporta mi empresa, ¿verdad? O sea, por un lado y por el otro. Por eso también después vamos a explicar la diferencia entre doble materialidad y materialidad. Pero lo primero es conectar. Y por eso es tan bonito y es algo que humaniza la relación de las empresas con sus grupos de interés. Lo segundo es dimensionar los impactos y los riesgos a los cuales está ejerciendo y efectuando la organización, pero no solamente en relación a lo que le afecta al negocio, sino que en todo ámbito de cosas, es decir, cuáles son los impactos y los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza. ¿Ya? Y aquí también se abre esa doble lógica de qué es lo que la empresa genera, pero también qué es lo que la empresa es afectada desde el exterior. Y en el tercer punto está proyectar el negocio, es decir, cuáles son las oportunidades que visualizo gracias a todo el levantamiento anterior para mi gestión del negocio al futuro, para encontrar una propuesta de valor diferente a lo que actualmente quizás está ofreciendo la competencia o que se visualiza como una oportunidad hacia futuro, quizás si controlo o mitigo los riesgos. ¿Ya? Entonces eso es como el resumen de qué es la doble materialidad. Y aquí vamos a ver cómo se diferencia la materialidad simple, que se le llama, que es la antigua, con la doble materialidad. La materialidad simple, porque muchos a veces se confunden y dicen, no, es que una solamente veía cosas del negocio y otras veían cosas de ESG. Bueno, ambas ven temas de ASG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG en inglés, ¿verdad? Ambas levantan esos focos. María Y Paz, ¿sí? disculpa por interrumpirte un segundo, es que me avisan que hay gente esperando en la sala de espera que no puede entrar. Súper. A ver, vamos a ver, no sé Em, si, ¿No tenemos solicitud para entrar? ¿no? Ah, qué raro. No. Voy a decir que vuelvan a intentar. Eso, que vuelvan a intentar. Gracias de todas maneras.
Entonces, bueno, como comentábamos, la diferencia entre la materialidad simple, ¿verdad? Y con la doble materialidad es que ambas levantan temas de sociales, ambientales y de gobernanza, y ambas también ven cómo le afecta al negocio. En eso no se diferencia, pero ¿cuál es la diferencia? Es que también se debe evaluar en la doble materialidad cuál es el desempeño no solamente como para el bien per se o que le interesa a los inversores o a la propia empresa, sino que también cuál es el efecto o el impacto, ¿verdad?, que le genera a los stakeholders externos, es decir, a los grupos de interés y también a las futuras generaciones o al medio ambiente. Entonces, en resumen, podríamos decir que la doble materialidad no solamente va desde afuera hacia adentro, o sea, cómo los temas que los grupos de interés señalan me afectan al negocio, sino que también es de ida y de vuelta, sino que cómo también como empresa lo que realizamos o lo que ejecutamos le afecta o puede generar a futuro a los grupos de interés y al medio ambiente. Es de ida y de vuelta, ¿ya? Y los beneficios que trae una doble materialidad, aparte de eficientar la búsqueda de los resultados, la gestión financiera y tener mayor competitividad, que eso se suma a lo anterior, ¿verdad? Sino que también permite tener una gestión integral de los riesgos y oportunidades, mejorar la reputación de marca, bueno, cumplir con la normativa y ejercer una mayor transparencia. Y bueno, y en ámbitos de divulgación o de reportería o de informe, ¿verdad? Es que también genera una mayor trazabilidad y una mayor confianza con todos los estándares que ya les hemos comentado anteriormente. Entonces, aquí también nos gusta como ir resumiendo cuál es la relevancia de divulgar, es decir, que porque uno puede hacer este ejercicio de doble materialidad simplemente hacia adentro, o sea, quedándoselo guardado entre los ejecutivos y para hacer como un análisis increíble de nuestra empresa, pero de ahí quedarse ahí. Pero nuestra invitación y nuestra experiencia acompañando a empresas es que ojalá luego de hacer el trabajo de doble materialidad la divulgan, la difundan, o sea, la muestren y la ocupen como herramienta de gestión. Entonces, tomando en cuenta la relevancia de divulgar la doble materialidad, nos ayuda, por una parte, para mostrarle transparentemente a los inversionistas cómo estamos gestionando nuestro negocio, cuáles son los impactos, los riesgos y las oportunidades de manera visible. También, por otra parte, se alinean a todos los estándares internacionales que ya les he comentado. Específicamente en Chile, estarían cumpliendo bajo la normativa las exigencias de la Superintendencia de Valores y con la última actualización de la 519, y es una herramienta fundamental para la gestión y para la toma de decisiones y para que cada uno dentro de la empresa también sepa su rol, sepa cómo puede aportar, vea las brechas. No solamente hay que contar lo positivo, también hay que contar lo que todavía tenemos por mejorar y trabajar, porque así trabajamos de manera alineada. Y todo lo anterior obviamente ayuda a una mejor vinculación con los grupos de interés, a tener transparencia, confianza y a largo plazo a tener una mejor reputación corporativa. María Paz, Entonces, María Paz, sí, perdón, que hay mucha gente queriendo entrar. a ver, Porfa, no lo estoy viendo. ponme como coanfitriona. Es que no hay nadie más de Ya, anfitrión, quizás por eso es. Yo te sí, sí, coloco como anfitrión, ¿Ah? que yo No te tengo veo. para ponerte como anfitrión. Ah, ponme ya, tú, ya, ya. eso, ayuden ahí eso Como, a como acompañar. coanfitriona, porque va a sacar a la María Paz y no va a poder presentar. Sí, Ya, no te eso. preocupes. Traten ahí de ver, Ah, Bárbara, María ahí. Paz, tienes que hacerlo tú. Para ponerla como coanfitriona, tienes que hacerlo tú. Ya, eso. Ya, perdonen, vamos ahí a ponerlo. No sé cómo se hace, pero Aprieta en el nombre de la Párate arriba Andrea al mío. lado, hay 3 puntitos. ya, perfecto. Y ahí tú ¿Ya? tienes que poner coanfitrión. Ujú. Un segundito ahí, un desliz técnico. Mm. Mm. Es que me pone crear anfitrión, pero no como coanfitriona. Ah, sí. Pero Ahí sí, 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 ahí sí. como coanfitrión. No me deja apretarlo. está ahí arriba mío, La o sea, comunidad,
¿Comunidad Kiklos te deja? Que al apretarlo se me borra. Entonces, ahí sí, convertir en coanfitrión. Perfecto. Sí, bien, logrado. ¿A quién Súper. pusiste a Entonces, comunidad o a mí? tenemos Ah, ya, a ya, yo lo ti. ya, perfecto, ya están, no hay una fila, ahí la estoy admitiendo. Ya, gracias. Ya. Chau. Convertir en coanfitrión también. También, sí. Ahí a las dos la dejé en coanfitrión. Entonces, ahí creo que se ha sumado más gente ahora Sí, un último. montón. Pide disculpas, disculpa a Ya. todos los que están en la Eh, fila. Mil Ya. disculpas a todos los que llegaron recién. Vamos a retomar un poquito lo que estuvimos hablando de manera resumida y diferente para los que ya han estado anteriormente, pero para que no se aburran, digámoslo, pero también de forma resumida para que quede claro y puedan continuar con lo que queda del webinar. Entonces, vamos a explicar que la doble materialidad en simple, en forma resumida, nos ayuda a conectar con los grupos de interés, dimensionando, entendiendo cuáles son las cosas que le importan y que se ven afectados por parte de nuestra organización, dimensionar cuáles son los impactos y los riesgos también a los que nos vemos enfrentados como organización en términos sociales, ambientales, de gobernanza y que también obviamente van a repercutir repercuten actualmente en el negocio y proyectar oportunidades para el negocio a futuro, es decir, viendo cuáles son los temas claves que tenemos que gestionar para poder trabajarlos de manera alineados como empresa y encontrar ese valor diferenciador. Hablábamos como a grandes rasgos cuáles son las diferencias con la simple materialidad y de manera de resumen es que la materialidad simple solamente ve hacia afuera lo que le impacta los distintos temas ESG con relación a la empresa y tiene una perspectiva más desde a los inversores y hacia la empresa. En cambio, la doble materialidad hace un análisis de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de los impactos, riesgos y oportunidades, también dando cuenta y reportando de cómo afecta la organización hacia las otras personas, hacia los distintos grupos y al medio ambiente. ¿Ya? Entonces eso permite también tener una gestión integral y mucho más robusta. Y también conversábamos, ¿verdad?, que divulgar la doble materialidad, porque este es un ejercicio súper útil, ¿verdad?, que me permite, es como una radiografía de la empresa, de la organización. Pero si también la aprovechamos y la transparentamos dentro de nuestro reporte de sostenibilidad, nuestro informe o nuestra memoria integrada o memoria anual, si es que aún no han avanzado un poquito más allá, es que nos permite mostrar, en el fondo, todas estas temáticas que tanto los inversionistas tienen que saber para tomar las decisiones o para invertir, ¿verdad? O para estar tranquilos de la gestión que se está haciendo. También se adhiere a los estándares globales de reportabilidad que estuvimos comentando, que en sus inicios partió Global Reporting Initiative como un gran estándar que pone de acuerdo a todas las empresas y países del mundo en una guía para reportar los temas sociales, medioambientales y de gobernanza. También se alinea con los indicadores financieros de SASB y con todo el resto de los indicadores y estándares a nivel mundial. También divulgar la doble materialidad nos permite estar en línea con las exigencias de la norma de la Comisión de la Superintendencia de Valores, ¿verdad?, de la CMF de Chile, con la última exigencia que salió el año 2024, que es la 519, y esto también permite tomar decisiones, tanto a nivel gerencial como también el resto de los trabajadores, porque dice, mira, Sobre estos la son los salida. temas, ahí sí, ¿se escucha bien? Ya. Mira, yo voy a caminar más rápido Ahí porque sí, tengo que estar a las 10:30. Sí, ahí sí. ¿Ya? perfecto. Le pedimos a Fernando Zagal eso, que se silencie ahí para que podamos escuchar. ¿Ya? Entonces, la toma de decisiones, gracias a una doble materialidad, es súper efectiva porque tiene esta radiografía como un doctor, ¿verdad? Que sabe dónde operar porque ya sabe en qué está más débil y en qué oportunidades tiene para mejorar o cuál es su fortaleza, su propuesta de valor diferenciadora. Y al reportar todos estos temas nos permite tener una vinculación más efectiva con los grupos de interés.
Entonces, si hablamos dentro de las etapas de un reporte o de una memoria, la doble materialidad vendría siendo como la segundo eslabón, ¿ya? Pero es importante tener claro cuál es el primer eslabón, porque si no tenemos claro cuál es el primer eslabón, quizás vamos a estar haciendo una doble materialidad medio mediocre. Entonces, por eso también queremos poner de relevancia que antes de tener una doble materialidad es importante entender cuál es el contexto en que la organización se desenvuelve, es decir, en qué industria nos movemos y hacer ojalá un benchmark. ¿Qué es lo que reportan como temas materiales nuestros grupos de interés, o sea, perdón, nuestras empresas competidoras o referentes? Lo segundo es decir, ya, ¿cuáles son los estándares o normativas que a nosotros como empresa nos aplica y a cuál nos queremos adherir? Lo tercero es hacer ese análisis interno, es decir, oye, ya, ¿por qué empresas vamos a hacer la doble materialidad? ¿Por esta o por también las subsidiarias en las que estamos relacionados? A veces somos un grupo de empresas, no solamente una. ¿Vamos a levantar la doble materialidad por todas las empresas, por el grupo o por solamente una de ellas o de manera separada? Eso es importante tenerlo claro. Luego también revisar todos los documentos internos que tenemos. Revisar la cadena de valor, porque identificar los riesgos, los impactos y las oportunidades no solamente tienen que hacer en el actuar, ¿verdad? Sino que también tiene que ser a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, lo que va aguas arriba y lo que luego se genera después post-consumo o después de que nosotros trabajemos con nuestros clientes y tener identificado nuestro grupo de interés. Con todo eso ya podemos trabajar y avanzar a una doble materialidad que en simple se resume en consultar a los grupos de interés, los temas relevantes para ello, tanto impactos, riesgos y oportunidades, dimensionar la magnitud y el alcance de los impactos de todo esto, eh, en el fondo qué tan graves son o qué tan leves o qué tan frecuentes, ¿verdad?, se ejecutan y cuantificarlos financieramente según el orden de prioridad y también según lo posible. Quizás encontramos un tema material increíble, súper revolucionario, innovador, pero no tenemos hoy día la capacidad para estimarlo financieramente. Bueno, entonces de inmediato se queda relevado y sí se estima financieramente lo que sí hoy día tenemos como capacidad de estimar y se queda guardado, no como olvidado en el cajón, sino que se queda guardado para empezar a construir esos indicadores que permitan el día de mañana poderlo estimar financieramente y tenerlo al ojo para poder trabajarlo y gestionarlo. Y eso nos permite tener una lección y priorización de estos temas materiales, que es la famosa matriz, y luego poder avanzar hacia la redacción, edición del reporte, la validación y publicación. Pero también si lo ocupamos la herramienta, la doble materialidad como una herramienta para la gestión del negocio, es que podemos avanzar a construir nuestra estrategia de sostenibilidad si es que aún no la tenemos, o mejorarla. Una doble materialidad bien hecha nos permite identificar cuáles son esos temas prioritarios más álgidos que tenemos que gestionar, que son, que ponen en tela de juicio o en jaque nuestro modelo de negocio. Entonces, la doble materialidad nos permite definir o robustecer nuestra estrategia de sostenibilidad, establecer cuáles son los macro objetivos o los macro proyectos que vamos a trabajar y eso también de suyo va a derivar en identificar los distintos indicadores. Ahí, por ejemplo, a mí me encanta usar el Global Reporting Initiative, GRI, que es súper facilito en cómo uno puede avanzar en reportar en esos temas. Es decir, ya, tú eliges tu tema material, ok, y te dice, si tú elegiste de tema material, por ejemplo, eh, la gestión de proveedores, entonces tienes que elegir este y este y este indicador. Entonces, es muy fácil poder avanzar también en la elección de los indicadores a reportar, porque uno no puede reportar todo, ¿cierto? Sino que solo aquello que realmente nos afecta en el negocio. Y por último, poder avanzar en implementar esas iniciativas que van alineadas a nuestra estrategia y seguir midiendo hacia la mejora continua. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ve la doble materialidad en empresas que ya han avanzado y se han aventurado.
traemos 3 ejemplos puntuales. Aquí algunos de los que se sumaron decían que querían verlo como en el sector de la salud, ¿verdad? Entonces trajimos este ejemplo de empresa Ferrer, que es una empresa multinacional de origen español, una empresa B también, y ellos, a mi juicio, es un poco aburrido, para ser sincero, cómo lo reportan, pero lo explican, ¿ya? Explican perfectamente. Después les vamos a enviar también los links por si quieren revisarlo y leerlo más en contundencia, pero explican que ellos realizaron este proceso de doble materialidad, cómo lo hicieron, que hicieron también una prospectivo financiero que le llaman, ¿verdad? Con quienes lo realizaron y luego declaran sus temas materiales según sus ejes estratégicos, que en este caso son nuestra manera de hacer negocios, que vendría siendo como la gobernanza, ¿verdad? El Great People, que vendría siendo la gestión social, luego la límite, o sea, ¿cómo dice? Unviable Planet, y bueno, y así es decir, ellos simplemente detallan sus temas materiales aún no específicos dentro de una matriz de doble materialidad, ¿ya? Pero esto es una manera de presentarlo y también es válida. Luego queremos avanzar en otra empresa chilena que ustedes la conocen, que es Colbún, ¿verdad? Que se dedica a la generación y captación y, bueno, transmisión de la energía. Y ellos son también declarativos, explican todo el proceso de doble materialidad, eso es súper importante que lo hagan si es que van a reportarlo. Y ellos también ponen este grafiquito que a mí me gustó mucho, que es como de ida y vuelta que les comentábamos, ¿verdad? Que es la diferencia entre la doble materialidad y la materialidad. Por una parte está el impacto financiero y por otra parte está el interés o el impacto hacia los grupos de interés, ¿verdad? Entonces está de ida y vuelta cómo nos afecta. Ellos también declaran su cadena de valor, que como les comentábamos son unos procesos claves para poder identificar correctamente la doble materialidad. Y luego ellos sí presentan una matriz de doble materialidad. Y si se fijan, presentan poquitos puntos, poquitos temas. Seguramente cuando ustedes hagan el ejercicio le van a salir 30, 50 temas, pero cuando lo que uno llega a reportar es lo más crítico y lo más trascendente para los grupos de interés, ¿ya? Entonces ellos hacen esta doble matriz y ahí declaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 temas materiales, ¿ya? Y en el fondo, por una lista ponen materialidad del impacto y por otro lado, la materialidad financiera, ¿ya? Que era lo que les comentábamos como la visión de los grupos de interés o qué tanto son afectados los grupos de interés y por otro lado, cómo le afecta al negocio, qué tan crítico es para el negocio. Y luego lo interesante es que también Colbún realmente gestiona y reporta sus temas materiales con un estado de avance. Y para eso son súper críticos. O sea, ponen el tema, luego ponen cómo se afecta el impacto, el tipo de impacto, cómo ese mismo tema se ve desde la perspectiva, desde el riesgo y de la oportunidad. Entonces, esto es un muy buen ejemplo que ustedes pueden replicar. Y como último ejemplo, antes de pasarle también la palabra a la Ignacia, de jefa de sostenibilidad de Tricot, que nos va a contar su experiencia en cómo ha sido este trabajo de doble materialidad, tenemos a mi empresa favorita, que yo siempre la mido de referencia, no solamente porque me gusta la cerveza, sino porque también encuentro que hacen las cosas muy bien, muy clarita, muy alineados a su propósito. Y ellos, que es Heineken, ¿ya? Y bueno, Heineken, ellos declaran también el proceso de materialidad de impacto y financiera, y luego también realizan o presentan su matriz de doble materialidad también para los impactos, según los impactos que ejercen de Heineken y según el impacto financiero de los negocios y también ellos agregan para el medio ambiente y la sociedad. Ellos lo tienen súper integrado, tienen esa estrategia que se las pegué ahí a la derecha, que es como un posavasos, ¿verdad? En donde gestionan sus temas social, ambiental y medioambiental
perdón, social, de gobernanza y medioambiental, ¿verdad? Entonces explican cómo hacen toda la doble materialidad y luego también ellos reportan bajo estos temas materiales, pero con su estado de avance. O sea, no solamente tienen una estrategia que responde a estos temas materiales, sino que también declaran en una matriz de doble materialidad y es una gestión de avance de sus indicadores, es decir, cómo estaban antes y cómo han ido progresando. Y hacen esas lunitas que se alcanzan a ver, es que también están respecto a la meta que se propusieron para avanzar en esa temática y en ese tema material, ya sea social, ambiental y gobernanza. Entonces, este es un tremendo ejemplo. También ellos además le agregan el alineamiento a los ODS, que ustedes puedan replicar en simple para poder ejecutarlo dentro de sus organizaciones. Luego de darle el pase a la Ignacia, vamos a hablar sobre metodología, sobre dudas y sobre datitos y tips para que ustedes también puedan replicarlo dentro de las organizaciones, ya sea propias o también vimos que habían otras consultoras pares de Kiklos, ¿verdad? Que quieren aprender a hacerlo y nosotros estamos encantados porque nos encanta compartir y movilizar, ¿verdad? Distintas acciones que generan armonía, así que ojalá se puedan quedar para que avancemos también de la teoría a la práctica. Ignacia, te cedo la palabra. Prefiero que más que presentarte yo, que lo hagas tú misma y que cuentes un poquito, ¿verdad?, este testimonio de cómo ha sido el trabajar la doble materialidad y qué beneficio les ha traído a las empresas Tricot, ya sea tanto la moda, ¿verdad?, que todos la conocemos, bonita, barata, ¿verdad?, que eso es lo mejor, a buen precio y de buena calidad, y también que tienen todo el negocio financiero. Así que, Ignacia, yo me voy a callar y te voy a dar la... Gracias, María Paz. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Primera vez que hablo de doble materialidad, creo que voy a representar a muchos de aquí desde el lado como no de tanta expertise, sino que de queriendo aprender y entender bien cuáles son las actualizaciones de la regulación. Y por eso también quiero poner como de mi parte, bajo mi experiencia, cómo viví yo y bueno, y la empresa en este estudio de doble materialidad y qué aprendizaje sacamos y qué también pudimos ajustar y avanzar en temas de sostenibilidad. Y ahí un poco, muy a modo resumen, soy jefa de sostenibilidad de Tricot, llevo un año y un poco más. Bajo mi experiencia he ido desarrollando y apoyando el desarrollo de distintas áreas de sostenibilidad en distintas industrias del mercado chileno. Me he especializado en economía circular y desarrollo sostenible y ahora estoy en un diplomado que jamás en mi vida pensé que iba a estar, que es de implementación y gestión del compliance con perspectiva ESG, que parece como un nombre muy guau, pero es puras leyes, pura y dura de cómo está avanzando la legislación chilena, de la mano un poco con en términos de gobernanza social y ambientales, donde la gobernanza está tomando mucha prioridad en el desarrollo de normativa en cuanto a temas financieros. Así que estoy en eso, sale un poco como de mi core, pero bueno, siempre es importante aprender y poder desarrollarse en la sostenibilidad. Y para no darles tanta la lata, yo esta vez no vine con una presentación porque quiero que sea más una conversación donde podamos nutrirnos ustedes de preguntas, dudas o también complementar lo que yo voy diciendo y contarles mi experiencia frente a este estudio de doble materialidad que ya hasta el nombre es como medio raro, entonces cuesta un poco. Y ahí... bueno, la sostenibilidad hoy en día nos está enfrentando muchos frentes que tenemos que abordar y cada día esta normativa avanza más rápida y eso nos desafía a poner en marcha proyectos, políticas, procedimientos, hojas de ruta, como mostraba María Paz, para llevar a nuestras organizaciones hacia un desarrollo más sostenible y alineado también con las exigencias regulatorias que en Chile, en comparación al resto de Latinoamérica, está muy avanzado. Estamos siguiendo a paso agigantado a Europa y eso habla muy bien de nosotros y cómo vamos desarrollando también todo el tema empresarial. Y suena un poco abrumador, como todas las nuevas normativas que han ido saliendo, todas las exigencias europeas que hablaba la María Paz y que acá coincidimos mucho porque hablaba como tantos temas, tantas siglas
y es como, ¿por dónde empezamos? Como el dilema del huevo y la gallina, como, ¿qué es primero? La cuantificación de la huella de carbono, el estudio de materialidad, no, es que la doble materialidad o la estrategia de sostenibilidad, los planes de reducción, y luego viene adherido a eso como términos más rimbombantes que uno dice como, ya me perdí completamente, como el GRI, el SASB, el TCFD, el NIF, que no viene solo, viene con su hijo, S1 y S2, y es como, ya, ¿qué más? ¿Cómo hago todo esto? Y desde mi experiencia, que sí a veces les puedo decir que ha sido un poco abrumador este desarrollo de la normativa, más con la norma de carácter general 519, que es cuando uno le hace doble clic, es un mundo de temas. Creo que la clave está en el acompañamiento. Contar con profesionales especializados como María Paz, su equipo, Kiklos, que realmente este año nos han apoyado mucho en estos temas y en cómo abordar la nueva normativa y ayudan a desarrollar la sostenibilidad en las distintas empresas alineado con la normativa ambiental y con oportunidades de mejora, que eso es súper importante porque no quedan solo cumplir, sino que te dan planes de acción para ir más allá del cumplimiento y también súper alineado con los estándares internacionales que, como ustedes saben, Chile va detrás de Europa porque Europa es como el proyecto piloto, siempre funciona, no funciona, si no funciona lo descartamos y no va hacia Latinoamérica, pero si funciona, le damos con toda Latinoamérica. Entonces, es importante también estar alineado con este avance normativo europeo y así el camino deja de ser tan abrumador y se convierte en esta hoja de ruta tan comentada, clara y alcanzable. Y este año que trabajamos juntos aquí en el estudio de doble materialidad, nos permitió identificar cuáles son nuestros temas materiales, cuáles son nuestros temas importantes de relevancia, aquellos que realmente importan tanto a la empresa, a Tricot en sí, como a todos nuestros grupos de interés que son clave para el desarrollo sostenible en todo ámbito de la empresa. Y entender también cómo impactan en lo financiero, en lo social y en lo ambiental. O sea, no solo quedamos en los temas ambientales, sino que le metemos a la ecuación los temas financieros que son claves para la empresa. O sea, un gerente de finanzas te va a decir, ya, esto puede ser sostenible ambientalmente, pero ¿qué pasa con las lucas? ¿Cómo nosotros hacemos rentable el negocio? Y eso te viene un poco a despejar la mente este estudio de doble materialidad. Ahí si van teniendo cualquier duda, me interrumpen nomás o comentario. Y si se sintieron en algún momento igual que yo, también lo pueden comentar. Bueno, y gracias a estos resultados pudimos actualizar y ajustar nuestra estrategia de sostenibilidad, enfocando nuestros esfuerzos en los temas más relevantes que surgieron del estudio. Porque cuando sabes dónde podemos apuntar esos puntos críticos, los esfuerzos dejan de ser tan dispersos como veamos energía por acá, veamos la ropa por acá, veamos los residuos por acá, y empiezan a generar un impacto real con metas cuantitativas. Y algo que destaco mucho de la forma en la que trabaja Kiklos es que cómo lleva adelante este proceso, es que logra que toda la compañía se involucre en el análisis. No queda solo enfocado en el área de sostenibilidad, sino que hace un trabajo interdisciplinario con las distintas áreas, las distintas gerencias, y esto genera una participación directa entre los gerentes, las jefaturas, el directorio, que es muy importante considerarlo, y esto se genera a través de conversaciones, talleres, que finalmente se transforman en reflexiones, en cómo podemos hacer las cosas mejor. Y eso cambia la cultura. Tricot es una empresa familiar que nació hace más de, bueno, este año cumple 70 años, de hecho, em, que ha ido creciendo al pasar los años y se ha ido consolidando en el mercado y así también sus profesionales se han ido consolidando dentro de sus áreas específicas. Y lo lindo de esta doble materialidad, que en un momento creo que lo mencionó la María Paz, es lo social y lo humano, porque muestra que los riesgos de distintas áreas muchas veces se tienen que trabajar interdisciplinariamente, o sea, un riesgo en logística por la cadena de suministro, se tiene que trabajar con el área comercial, se tiene que trabajar con el área de ventas, se tiene que trabajar con el área de seguridad y con el área de sostenibilidad. Entonces, dejamos de funcionar de manera independiente por área y empezamos a trabajar alineados y coordinados. Y claro, y estas sinergias que surgen a través de estos talleres y estas reflexiones llevan de la reflexión a la acción. Y ahí es donde el estudio de doble materialidad cobra sentido. Y bueno,
¿qué más les puedo decir? Que la doble materialidad, como que por un lado, no solo genera como este cumplimiento de normativa, sino que la doble materialidad en conjunto con todas las acciones de sostenibilidad te hacen abrir los ojos como empresa, sensibilizar y educar dentro de la empresa, y también es muy importante para nosotros porque estamos a lo largo de todo Chile, tenemos 105 tiendas, de Arica a Punta Arenas literal, es eh, también sensibilizar y educar al cliente y a la sociedad. Es pasar de hay que hacerlo al querer hacerlo, al querer generar este cambio en la sociedad. Y el mensaje finalmente que quiero entregar es que no es necesario ahogarse en un vaso de agua, sino que ver todos estos avances normativos como una oportunidad. Cada nueva normativa nos recuerda algo fundamental, que estamos viviendo ante una emergencia climática, que la vemos día a día, y estas leyes no son obstáculos, son una invitación a actuar, a generar cambios reales, profundos, y generar esta base en cualquiera sea la empresa, organización, establecimiento educacional, etcétera, y que sean sostenibles y que perduren en el tiempo. Y antes muchas de estas acciones eran voluntarias, o sea, Kiklos cuántos años lleva en el mercado y muchas de las servicios y acciones que desarrollaba eran temas que le daban un valor agregado a la empresa, pero no eran obligatorios. Y yo creo que Kiklos ha visto cómo el desarrollo de la normativa ha hecho que respalde toda su gestión y que hoy en día entreguen servicios que son obligatorios, o sea, que acompañan a empresas en temas obligatorios que antes eran voluntarios. Y eso nos podemos dar cuenta del avance que ha habido en términos normativos, quiero decir, disculpen. Y por eso, más allá de una responsabilidad, es un privilegio para nosotros de sacarle el mejor provecho, porque detrás de cada ley hay una intención clara, que es que las empresas, organizaciones, las personas, la academia, trabajemos juntos para frenar esta emergencia climática. Y acá como mensaje que no es solo cumplir, es tratar de liderar el cambio desde nuestra posición y desde nuestro alcance. Y aquí, ¿por qué la doble materialidad es relevante para hacer gestión en el negocio? Creo que María Paz lo dijo mucho mejor que yo no soy experta en el área, acá los expertos son Kiklos, pero bajo lo que yo pude apreciar del estudio de doble materialidad este año desarrollado en Tricot, que por un lado es un ejercicio técnico y por otro lado te entrega una mirada integral, ya que por un lado analizamos los riesgos y oportunidades que afectan la sostenibilidad del negocio, por otro lado medimos cómo nuestras operaciones influyen en un entorno que, como les decía, estamos en todo Chile, entonces también tenemos que tener esa visión mucho más amplia. ¿Y cómo lo hicimos práctico? Involucrando a las áreas claves de la empresa, o sea, todas, y escuchando a nuestros grupos de interés, generando los espacios para saber qué opinan nuestros grupos de interés y cuál es la visión de nuestros grupos de interés. Y ahí es importante tener en consideración que no solo basta con llenar matrices y formularios, sino que entender qué temas son críticos para la empresa y para quienes se relacionan con Tricot. Y cuando ya logramos esa visión, la estrategia deja de ser reactiva y se convierte en una herramienta para generar valor y confianza. Y la doble materialidad nos da una brújula, porque por un lado nos permite entender dos temas: cómo los riesgos y oportunidades ambientales y sociales impactan en la salud financiera del negocio, o sea, cómo de afuera nos impactan internamente, y también cómo desde adentro nosotros impactamos el entorno y nuestros grupos de interés. Entonces, como de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y cuando ya tenemos esa visión, dejamos de reaccionar y empezamos a anticipar las distintas acciones. La estrategia se vuelve más eficiente, los recursos se enfocan en lo que realmente importa, y la empresa, que acá es muy importante, gana resiliencia frente a cambios regulatorios, reputacional y de mercado, y además genera confianza. Que la confianza en Chile es un tema que ha ido a la baja considerablemente durante los últimos años, y hay que volver a generar esta confianza a todos nuestros grupos de interés de manera transversal, desde los clientes, los trabajadores, los proveedores, el directorio, etcétera. Y bueno, mientras le hablaba esto, ya como terminando un poco, vi muchas caras conocidas y nombres conocidos, y me da mucho gusto saber que están en este webinar, porque algunos de mis temas materiales como empresa, o sea, los temas que salieron como prioritarios, se entrelazan
en el desarrollo o en el modelo de negocio de estas personas que están presentes. Como por ejemplo, uno de los temas materiales que salió en Tricot fue el ecoetiquetado. Y por ahí vi a CAP Sustentable, que hace poco lanzó una herramienta llamada Circular Metrics, que es un pasaporte digital del textil donde puedes ver el origen de tu prenda, o sea, de dónde nació esta prenda. Y eso es parte de un ecoetiquetado. Otro tema material fue negocio y operaciones circulares. Y veo algunas consultoras como Cyclo que nos ha apoyado este año en la cuantificación de la huella de carbono, donde em, hizo que una cuantificación fuera mucho más simple, fuera de fácil entendimiento para todos los involucrados. La huella de carbono se ve desde agua de arriba, de donde fabricáis la ropa, hasta donde llega el cliente, involucrando las distintas áreas, las emisiones que se generan, todos los recursos que usamos. Y muchas veces suena difícil, o sea, cuantificar la cantidad de aire acondicionado que tienen todas las tiendas con su tipo de gas refrigerante, suena como medio como abrumador, pero eso es lo lindo de las consultoras, que te hacen esta pega más técnica mucho más fácil de llevar. Bueno, salieron otros temas de temas materiales en la doble materialidad, que los podría seguir hablando, pero la idea es que nos quedemos en que es una herramienta muy importante desarrollar. Ahí creo que María Paz me puede ayudar, pero creo que es necesario ir actualizando este análisis de doble materialidad cada cierto tiempo para ver también cómo ha ido evolucionando la empresa respecto a sus temas materiales y su estrategia. Y también para ir involucrando también a los nuevos colaboradores y los nuevos grupos de interés que podrían llegar a surgir. Entonces, aquí cerrando, la doble materialidad tiene un sentido súper social, de acercar a las distintas áreas de la compañía y también entender cómo nos ven nuestros clientes, nuestros grupos de interés y poder generar sinergias, alianzas y colaboración, que también de eso se trata finalmente, la sostenibilidad, de colaborar para que todos aportemos un granito de arena en la protección y conservación del planeta. Entonces, este tipo de acciones generan esta sinergia y por eso es tan importante, y doy las gracias también a todas las consultoras que hoy están presentes, que generan estos desarrollos mucho más amigables con el ámbito empresarial y que apoyan a que se lleve a cabo la normativa de manera óptima. Así que eso, si tienen alguna duda, comentario, muchas gracias también por escucharme. Muchísimas gracias, Ignacia, precioso testimonio. Aparte que, pucha, que nos tiraste flores, qué vergüenza. Fue un trabajo súper compartido. La verdad es que para nosotros es un lujo trabajar con una empresa como Tricot, súper comprometido. Y fue muy entretenido también el poder trabajar con las distintas gerencias, como comentaba la Ignacia, y ver las sinergias que ocurrían dentro de las distintas áreas, los aprendizajes. Entonces eso estuvo muy, muy entretenido. No sé si hay comentarios, igual también si no los podemos, vamos a ver aquí dónde están los comentarios, podemos también, espérame, aquí, Bárbara, no sé si escuchas, si es que hay comentarios o preguntas. Si no, también las vamos a poder dejar al final, porque ahora se viene una parte muy interesante que vamos a explicar y vamos a dar tips de cómo se ejecuta o cómo se realiza la doble materialidad. Así que ahí seguramente les van a surgir también más dudas o comentarios que quieran hacerle a la Ignacia. Ignacia, te pedimos que nos acompañes hasta el final, aunque toda esta parte tú ya la tienes mega clara, pero para que también nos acompañes en esa conversación. Entonces, ahora ya pasando más a la parte como práctica, aquí viene quizás el primer gran tip, ¿ya? Cuando explicamos al principio qué correspondía a una doble materialidad y qué no, quizás el análisis de la cadena de valor nadie te lo va a considerar como parte de una doble materialidad, pero es que tiene que estar identificado. O sea, si no tenemos claridad en nuestra cadena de valor, es muy difícil que podamos tener una buena y completa doble materialidad. Hay empresas más evolucionadas que ya tienen su cadena de valor bien identificada y ahí en ese sentido se lo pueden saltar. Pero si no,
es un paso muy importante. ¿A qué nos referimos con cadena de valor? Es decir, a todos los procesos que son parte o vinculantes a la organización, desde la compra de insumos o incluso desde antes, desde el diseño o el manual o el listado de la compra de insumos, ¿verdad? La gestión con los proveedores, luego la trazabilidad, cómo llegan esos materiales o esos productos a nuestra empresa, ¿verdad? Luego, ¿dónde los almaceno? Cómo se trasladan a los puntos de venta, si es que son productos físicos, en el caso de servicio, cómo esos insumos me aportan o también los recursos humanos, ¿verdad? Cómo capacito, o qué otros organismos o qué otras empresas me ayudan en generar esas competencias para que mi equipo pueda ejecutar los servicios, ¿verdad? Hay que pensarlo no solamente en términos materiales, sino que también en términos de servicios inmateriales, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo ese levantamiento de los procesos, no solamente también hacia atrás, sino que también posterior a la ejecución misma. Como comentaba la Ignacia, es muy importante considerar las sinergias entre las áreas. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto en estos años ya de viejo acompañando a las empresas en Chile que todas las áreas trabajan en silo, así como chuc, 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 chuc. Entonces, ¿cuáles son los procesos? A veces los riesgos se encuentran incluso al interior de las áreas o entre las áreas. Entonces, ahí también hay que levantar esos procesos más riesgosos o el impacto que genera la organización entre una área o una subsidiaria y otra, ¿ya? O las oportunidades que se pueden generar si es que se hace aún más sinergia y menos silo. Y luego el postconsumo. El posterior a la entrega del servicio, ¿verdad? Cómo nosotros captamos o estamos midiendo también todos los procesos que se involucran en esa cadena de valor. Junto con tener ese mapita, que yo los invito a que lo dibujen, los que maticen o que pongan un listado de procesos, ¿verdad? Luego avancen a identificar todos los grupos de interés que están relacionados en cada uno de esos procesos. Y ahí uno dice, ah, ya, qué fácil, el área de compra, el área de logística, el área de producción, ya, ok. Todos esos son los activos, ¿verdad? Los que ejercen un rol dentro de la cadena como empresa. Entonces, ¿qué impacto estoy generando en los proveedores? Oye, si yo un proveedor, por ejemplo, tengo un proveedor que me entrega insumos, pero para entregármelo genera una huella de carbono muy alta y yo quiero reducir mi huella de carbono. Entonces me cambio a otros proveedores, pero yo le salía a preguntar a ese proveedor qué tan relevante soy yo como empresa. Quizás si lo corto es que esa empresa va a dejar de existir. Entonces no será mejor que yo lo ayude a ese proveedor a tener tan involucrados tanto activos como pasivos, ¿ya? Y luego también el entorno. Entonces, este mapa, ven cómo se va teniendo como capa. A nosotros nos gusta hablar como de una alcachofa, ¿verdad? Que vemos primero una capa, luego le ponemos la segunda capa y luego viene la tercera capa. Todo el medio ambiente o el entorno que está vinculado en cada uno de esos procesos y a través de cada uno de esos actores. Entonces, ¿y cómo vemos, cómo uno dice, ah, ya, pero el medio ambiente, qué difícil? Bueno, súper simple. ¿Qué insumos ocupamos? ¿Qué desechos generamos que podríamos reutilizar o volver a transformar en residuos? ¿Hay flora o fauna afectada? ¿Dónde estamos operando? ¿Estamos generando cambios o podemos generar mejoras o regenerar el ecosistema o los ecosistemas en los que estamos insertos a lo largo de nuestra cadena de operaciones? Entonces, aquí es muy interesante poder evaluar y hacer ese análisis previo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nos va a permitir luego avanzar a una doble materialidad mucho más fina, ¿ya? Y ahora viene lo que en Kiklos nos encanta, ¿ya? Y si humanizamos todo este proceso. Entonces, si levantamos, porque a veces nos puede quedar un poquito grande el salir a dimensionar toda la cadena de valor. Ok, pidamos ayuda. Todos nuestros grupos de interés son nuestros colaboradores para hacer este ejercicio, tanto la doble materialidad en sí misma, que los pone como protagonistas, sino que también en el ejercicio anterior de identificar nuestra cadena de valor. Recording Entonces, stopped.
Ahí se acabó la grabación, no sé si desde equipo com si pueden reactivarla, ¿ya? Pero bueno, entonces, ¿cómo avanzamos a humanizar esta doble materialidad? Y aquí tenemos el primer ejercicio práctico, que pueden sacar lápiz, ¿verdad? Y papel. Y este es un ejercicio en donde vamos ya teniendo en mente nuestra cadena de valor completa, tener que identificar cuáles son esos grupos de interés prioritarios. Obviamente que no podemos, porque una empresa, por ejemplo, como Tricot, ¿verdad? Al final impacta todo el país, o sea, con todas las tiendas que tiene, podríamos decir, y ahora que llegan a Argentina, también a Argentina, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos grupos de interés prioritarios que más generan impacto o que reciben, acuérdense, activo o pasivo, ¿verdad? Que reciben o ejecutan los impactos, los riesgos o también las oportunidades, ¿verdad? Y los enumeramos. Entonces, les vamos a dar unos minutos ahora, o pueden hacer print pantalla y después hacerlo con más calma, de identificar esos grupos de interés, tanto pasivos como activos, y ojalá ponerlos, ¿verdad? Y siempre hay que partir por los accionistas y directorio, porque son los que toman las decisiones. Acuérdense que la doble materialidad tiene como principal función la gestión del negocio sostenible, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que estar, sí o sí, involucrados. Obviamente también, ojalá todos nuestros colaboradores los podamos invitar a participar. Los clientes también, por supuesto, y también proveedores, comunidad. Cada empresa tiene distintos grupos de interés que hay que definir. También poner si es que son pasivos o activos o ambos. Luego también identificar por qué canal nos comunicamos con ellos regularmente. Por ejemplo, los accionistas, ya, yo realizo una junta de accionistas una vez al año, o ni siquiera, con suerte a veces le mando un mail, ¿ya? O al directorio, bueno, tenemos directorio una vez al mes, también les mando mailing, ¿verdad? O a los colaboradores, bueno, yo tengo Book, o tengo la plataforma X, o el Facebook de empresa, o WhatsApp, lo que sea. ¿Por qué canales nosotros nos comunicamos con esos grupos de interés? Y luego tenemos que pensar cuál va a ser el canal más óptimo para realizar este ejercicio de doble materialidad, estas preguntas que le vamos a preguntar sobre cuáles son los riesgos, los impactos y las oportunidades que ellos visualizan en relación a nuestra empresa, ¿verdad? Y ese canal hay que pensarlo de manera más óptima. Quizás por primera vez podemos generar un mailing específico para esto, porque también es noticioso, también habla bien de nosotros que hagamos este ejercicio de doble materialidad, porque nos vende, nos viste, oye, somos una empresa súper bacán, hacemos una doble materialidad y estamos en lo top de la vanguardia en sostenibilidad, así que lo voy a comunicar y te voy a mandar un mail específico con las preguntas, tanto a los colaboradores, a los proveedores, a los clientes, a todo el mundo. Pero luego, ya año tras año, porque la idea es hacer este ejercicio año tras año, ya me suena como un poco engorroso porque además tengo la encuesta de clima, además tengo el Feliz Navidad de final de año y además se me juntan un millón de cosas, ¿verdad? Que la encuesta del NPS, de nivel de satisfacción, millones de cosas. Entonces hay que buscar en qué momento y en qué lugar del año y a través de qué herramienta va a ser el mejor momento para poder enviar estas preguntas y hacer ese análisis, ¿ya? Y ojo que no solamente puede ser un formulario, a veces, según el grado de importancia con nuestro grupo de interés, va a ser mucho más rico que generemos un taller, un espacio especial. Aquí también nos acompaña la Cami, de otro de nuestros clientes que estamos acompañando, Royal America, y acabamos de hacer la semana pasada un taller súper entretenido con el comité paritario, en donde levantamos los riesgos, impactos y oportunidades con el comité paritario, y lo hicimos jugar, lo hicimos cambiarse de mesa, tenían que ocupar papelógrafo, stickers, bueno, una serie de cosas, y lo entretenido es que en Kiklos todo esto lo hacemos en una hora, así por reloj, ¿ya? Buscamos metodologías entretenidas que los despeinan, pero sacamos una cantidad de información brutal en poco tiempo. Entonces, también buscar eso, buscar qué partners me van a ayudar a hacer esos talleres divertidos, ágiles, dinámicos, para captar la mayor atención y en qué época del año, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo ese mapita, luego tengo que avanzar a mi responsable. Porque aquí no hay que olvidarse nunca de que el primer objetivo importante de la doble materialidad es la conectividad.
Entonces, ¿cuál va a ser el responsable interno dentro de la organización de generar ese llamado, de generar esa consulta, de citarlos al taller? Tiene que ser la persona que siempre ha tenido ese contacto. O sea, si es la de recursos humanos para todo el equipo interno, si es el gerente de desarrollo o el gerente comercial para toda la vinculación, o el product manager, si es que lo tienen con los clientes, etcétera. O sea, el gerente general con el directorio, el presidente del directorio con los accionistas. O sea, hay responsables ya designados que tienen que generar y reforzar ese vínculo, porque esta es una herramienta también para fortalecer ese vínculo. Y también las respuestas las tiene que saber, porque las respuestas que me den ese grupo de interés a mí me afectan como responsable. Entonces, este cuadrito es muy importante antes de lanzarse con las preguntas, ¿ya? Y yo les diría que es como la gran avance. Luego, tenemos aquí la explicación. Este también quizá print pantalla es útil, porque siempre se confunden. Oye, ¿qué es un impacto? ¿Qué es un riesgo? Siempre se confunden, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como una ayuda a memoria rápida de entender las diferencias. Entonces, los impactos pueden ser positivos o negativos. Se ejecutan en el corto, mediano o largo plazo. Pueden ser reversibles o irreversibles, sociales, medioambientales, económicos, de gobernanza, y ejecutarse a lo largo de toda la cadena de valor. Y en definitiva son lo que la empresa genera, ¿verdad? O sea, genera impacto. Pero ojo que acuérdense que la doble materialidad es de ida y de vuelta. Así que también son los impactos que le afectan a la organización, ¿ya? O sea, que la empresa genera y que también puede ser afectada por esos impactos de otros actores. Por eso es tan importante también visualizar toda la cadena de valor y los actores vinculantes. Luego están los riesgos. Los riesgos son siempre negativos, van a venir a futuro, ¿verdad? En el corto, mediano, largo plazo, se pueden materializar en el corto, mediano, largo plazo. Pueden ser leves o críticos, y ahí les sugerimos que los identifiquen en la matriz de 5x5, ¿verdad? Y qué tan probables se dan, o sea, o qué tan improbable hasta muy frecuente. También en una matriz de 5x5, la clásica que se levanta en todas las matrices de riesgo corporativa, la alineada también con la ley de delitos económicos, ¿verdad? Los riesgos también hay que mirarlo desde la lógica social, medioambiental, económico, legal y normativo. Me pasa siempre que cuando hablamos de riesgo, todo el mundo dice, ya, los residuos. Eh, no sé, los desperdicios. Oye, y se les olvida que también hay riesgo desde la económico, la competencia o los normativos que son brutales, ¿verdad? A veces las exigencias te pueden estrangular si es que no lo tení medida a tiempo, a nivel de gobernanza también. Y también los riesgos se dan a lo largo de toda la cadena. Y las oportunidades, en cambio, son siempre positivas. Y a veces como que a nosotros nos gusta, que en Kiklo somos súper optimistas, que todos los riesgos se pueden transformar en una oportunidad si tú los gestionas de manera adecuada, ¿ya? También obviamente que pueden ser oportunidades que las puedes captar y ejecutar rápidamente en el corto plazo, o se pueden visualizar como oportunidades en el largo plazo. También identificar oportunidades desde lo social, medioambiental, económico, gobernanza. Nos pasa en Kiklos que a veces hay empresas muy del rubro parecidos al nuestro o que gestionan más temas ambientales y que están súper enfocados que su propuesta de valor es medioambiental. Oye, pero es que con tus competidores están hablando todos de lo mismo, salte de ahí. Busca un ámbito, un tema material importante, pero desde el punto de vista social o de gobernanza. Y eso sale a comunicarlo. Entonces, por eso también es tan entretenida la doble materialidad, porque te obliga a mirar y a reportarle que está en otro y de ahí sacar tu propuesta de valor. Aquí está el gran tema, ¿verdad?, de cómo se hace la estimación financiera. Este sí que nos salió mucho, muchos nos preguntaban, y desgraciadamente para hacer la estimación financiera no hay una receta única. Hay muchas fórmulas según el grado de madurez de la empresa, ¿ya? Aquí tenemos como los pasos que sí o sí hay que tener para poder hacer una dimensión o una estimación financiera. Si no se tienen estos pasos, imposible avanzar, ¿ya? Pero la fórmula matemática no existe, porque va a depender de dónde le ponen los números o a qué parte de esta sección le ponen los números cada empresa. Entonces, en primer lugar está la priorización por parte de los grupos de interés, ¿verdad?, de los temas materiales,
que como les comentábamos, teníamos que levantar el benchmark, luego está, o sea, qué temas materiales reporta la competencia y luego qué temas materiales reportan nuestros grupos de interés internos. Aquí pusimos algunos de ejemplo, pero pueden haber muchos más. Luego, todos esos temas materiales, una ayuda que puede servir. Por ejemplo, a Kiklos no nos sirve tanto esto, y lo pongo ahí como ejemplo, porque en Kiklos mezclamos la S, la G, la E, lo mezclamos todo el tiempo. Entonces, como que no nos sirve tanto encasillarlo en ESG. Pero para otras empresas es más fácil decir, oye, mira, este tema material representa social, este otro tema representa gobernanza, este tema y así. Entonces, todos los temas que levantamos, tanto del benchmark y de lo que levantaron nuestros grupos de interés, le ponemos el apellido si son sociales, de gobernanza o ambiental o económico. Agregamos lo económico aparte de lo demás porque siempre hay que gestionarlo y a nosotros nos gusta hacerlo así, es como un truquito que hacemos, pero si no, los pueden poner también dentro de gobernanza. Y luego identificamos cuáles de esos son impactos, cuáles son riesgos y cuáles son oportunidades, porque hay un mismo tema que puede ser 3 cosas a la vez, ¿ya? Por ejemplo, la gestión de proveedores, que hemos hablado tanto, ¿verdad? La gestión de proveedores puede ser un impacto como el que yo les comenté recientemente, ¿verdad? O sea, si yo genero un impacto a ese proveedor que es un proveedor prioritario para nuestra cadena, o sea, para nuestra empresa, pero a su vez nosotros también somos prioritarios para ello. O puede ser que solo suceda para una de las 2 vías, ¿verdad? Pero ya, nosotros generamos un impacto en esos proveedores, porque les compramos, ¿verdad? O esos proveedores son tan críticos para nosotros que nos generan un impacto. Entonces, gestión de proveedores es un impacto relevante que tenemos que gestionar. Pero también a su vez es un riesgo, porque si ese proveedor es súper grande y es un 40% de mis insumos, oye, chuta, si se me va o cambia o tiene cualquier problema legal, por ejemplo, y de reputación y que me va a dañar a mí, oye, también es un riesgo si es un proveedor muy, muy grande. Entonces también lo tengo que poner como gestión de proveedores críticos, ¿verdad? Dentro de los riesgos. Y una oportunidad es si es que, por ejemplo, hacer alianzas con la cadena de suministro o hacer, por ejemplo, trabajos de aprender juntos o hacer sinergias para, por ejemplo, reducir la huella de carbono en común, ¿verdad? Eso sería como mirar mi cadena de suministro también desde una perspectiva de la oportunidad. Entonces, ahí tenemos que todos los temas pueden ser mirados bajo esa lógica o hay algunos que no, ¿ya? Ese es un punto. Luego viene el capital afectado, es decir, ese mismo ejemplo, ¿cómo me afecta? Si afecta económicamente, obviamente si tengo un proveedor crítico que me entrega 40% de los insumos, me afecta económicamente, ¿verdad? O sea, tanto en el impacto como en el riesgo me afecta. Y puede ser determinante, puede ser crítico. En infraestructura, si es que fuera un proveedor de infraestructura, claro, o intelectual, porque, por ejemplo, pensemos en servicios, a veces los recursos no son solamente materiales, también son intelectuales. Si es también, si me genera un impacto o un riesgo en términos ambientales, de persona, dentro de la cadena de valor y en comunicacional. Entonces, en comunicacional se refiere a reputación, es decir, si sale un problema, un riesgo sobre este tema en la prensa, ¿afecta mi reputación de marca, sí o no? ¿Qué tan grave es? Entonces, de esa manera yo también voy viendo y estimando el impacto financiero y también la normativa, ¿verdad? O sea, hay una multa asociada con estos temas, ok, ¿cuánto es el valor de la multa? ¿Es insignificante y la pago y listo y ya? ¿O es una multa brutal y que además de per se me afecta reputacionalmente? Entonces, una vez que yo tengo identificado todo ese capital afectado, avanzo con estos criterios de matriz de riesgo, eligiendo los temas que ya, esto es un embudo, ¿verdad? Desde el benchmark, lo que me dijeron mis grupos de interés, los que pude separar como impacto, riesgo y oportunidades, los que pude estimar financieramente según el capital afectado, y luego armo mi matriz de riesgo y los estimo financieramente también de crítico, mayor, moderado, menor, insignificante. Entonces aquí también tenemos otro ejemplo de cómo hacer esta matriz, ya de doble significancia como estuvimos viendo. Entonces,
Por una parte, porque cuando vimos los ejemplos prácticos de las empresas, no vimos estos como 5 casillitos, ¿verdad? 5 por 5, simplemente vimos los puntos y un eje y el otro. Aquí les traemos también otra ayuda de Kiklo, en donde podemos ir poniendo, por una parte, se hace un trabajo de dimensionar los impactos, los riesgos y las oportunidades, qué tan, según el impacto financiero, ¿verdad? Qué tan insignificante a críticos son, y luego también qué tan relevantes son para los grupos de interés afectados en el término social y ambiental también. Y aquí hay que tener mucho ojo porque no es como que yo sumo todo lo que me respondieron y pongo ya 20% de todos los que consulté, 80. No, también hay que ponerle criterio y, por ejemplo, obviamente que el gerente general, la entrevista que tenga con él o el presidente del directorio va a tener mucho más peso a alguien que me respondió una encuesta en un proveedor que ni siquiera es crítico, ¿cierto? Hay que ponerles valoraciones diferentes. Y eso me permite darle el valor de en el siguiente eje. Y ahí, aquí tenemos un ejemplo a continuación, por ejemplo, de una empresa X, apenas se alcanza a leer, ¿verdad? En donde están los temas materiales y yo puedo elegirlos dentro de mi matriz, cuáles van a ser los temas materiales que vamos a presentar, ¿ya? Porque no es necesario que los pongamos todos, como ahí mismo vimos en los ejemplos, se publican 10, 6, ¿ya? Y también aquí está el ejemplo de ordenados por ambientales, sociales, gobernados, de gobernanza, económico, de producto o servicio. Nada más que como para facilitar la gestión, que eso se puede hacer o no hacer. Entonces, ese es un poquito los ejemplos, la idea. Nosotros reiterar que en Kiklo estamos felices de poder apoyarlos en esta transición y a todo aquel que lo necesite, porque es un proceso muy lindo, muy humano, hay que aprovecharle, sacarle el jugo, es un proceso de vinculación, de conexión, como les llamamos, también de poder generar también, de dimensionar cuáles son nuestros impactos positivos y negativos, o cuáles son los riesgos a los cuales estamos enfrentados, y también de proyectar nuestro negocio hacia las oportunidades y valor diferenciador, y eso generar mayor nivel de confianza y vinculación. Entonces, ahora queríamos invitarlo a abrir. De todas maneras, les vamos a compartir este video que está grabado, la presentación también, y también les vamos a dejar una encuesta de satisfacción para que vayan respondiendo, pero antes de mandarle el link, que ya estamos pronto a mandárselo, queremos escucharlo, queremos saber si hay dudas, la Ignacia está aquí pendiente también si alguien quiere preguntar algo puntual de cómo fue el ejercicio dentro de Tricot, etcétera, o si alguien quiere comentar también su propia experiencia dentro de su empresa, los escuchamos. Ahí les dejé también el link de la encuesta de satisfacción para el que quiera y pueda contestarlo. Entonces, si quieren, van levantando la mano para preguntar. Hoy estoy viendo una cara conocida, muy querida. Mi querida Miche, seca, profesional seca. Qué bueno tenerte aquí entre nosotros. Buenos días. Aquí Vicky Díaz dice, hola, me gustaría saber cuánto tiempo duró el proceso de doble materialidad en Tricot. Ah, buena pregunta. Ignacia, para ti, contéstala tú y después yo contesto ahí de cuánto dura por lo general. Chan, chan, chan. Sí, mira, puede ser que me esté equivocando, pero empezamos en julio, ¿o no? Y terminamos en octubre, o nada que ver, por ahí, como fueron como 3, 4 meses. Justo, exacto. Son como 3, en realidad el tiempo promedio, o sea, nuestro servicio, el que nosotros ofrecemos, cada empresa es diferente, ¿verdad? Pero el que nosotros ofrecemos por lo general dura entre 3, 4 meses y va a depender también de qué tan rápido es la organización para generar estos vínculos con sus grupos de interés. O sea, el citarlos a entrevistas, generar estos talleres, mandar el envío de cuestionarios, ¿verdad? O sea, qué tan rápido es... y después el análisis de la información y si ya tienen identificado o no la cadena de valor y los grupos de interés. Entonces, esos son los plazos que pueden variar entre 5 o 6 meses si es que no tienen identificada la cadena de valor ni los grupos prioritarios, o 3 meses si es que ya están más avanzados o son mega eficientes.
Entonces, yo diría que esos son como más o menos los plazos. Alguien más creo que había levantado el micrófono, no sé si fue Raúl. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Eh, Raúl. bueno, yo soy jefe de sustentabilidad de Viña Santa Rita y me pareció súper interesante la presentación que hizo Ignacia y le quería preguntar pero ¿cuál es el valor que ha visto, que ha experimentado al llevar a cabo el estudio de doble materialidad en Tricot? Otra vez para mí. Hola Raúl, ¿cómo estás? Primero que todo, felicitaciones por ese gran reconocimiento que tuvo la viña hace poco a nivel internacional. Creo que salió la primera viña en un ranking, así que gran orgullo para todos los chilenos. Y respondiendo a tu pregunta, el valor que agregó el estudio de doble materialidad es especialmente en la gestión en sostenibilidad y la gestión de riesgo, las tomas de decisiones basadas en los riesgos y oportunidades que salieron como resultado de esta doble materialidad. Y por supuesto, disculpen ahí mi perro, esta priorización estratégica, o sea, buscar esta resiliencia que les comentaba en cambios regulatorios, reputacionales, en generar confianza en el mercado. Y por otro lado, que también es muy importante, es el aspecto humano que se generó internamente en Tricot al trabajar colaborativamente entre las distintas áreas y que se involucraran y que se sientan parte de este desarrollo sostenible dentro de la empresa y que no solo quede en un área específica que es el área de sostenibilidad, sino que el área de sostenibilidad tiene el rol de empujar estos proyectos y que se desarrollen de manera transversal a través de todas las áreas, porque los temas materiales impactan a todas las áreas. Así que yo creo que ese es como el mayor valor que tuvo este estudio de doble materialidad y creo que también es importante generar esta actualización en los estudios para ver se va posicionando la empresa y cómo va avanzando o quizás también uno nunca sabe retrocediendo. Muchas gracias. Felicitaciones, Raúl, también ahí por el premio. No sé si alguien más quiere comentar o tiene alguna duda. Ahí dice, Vicente, dice, ¿sería necesario realizar el proceso nuevamente después de cierta cantidad de tiempo? Ya, súper buena pregunta. Em, Ahí, a ver, por lo general se usa, ¿verdad? Que difiere. Las empresas que son, que están dentro de las 100 con mayor valor bursátil del mundo, dicen que realizan su proceso de doble materialidad todos los años, ¿ya? Increíble. En Latinoamérica y en Chile, como estamos un poquito más aprendiendo, es muy bien visto que las empresas lo realicen cada 2, 3 años, ¿ya? Entonces, también la respuesta es evidente, o sea, mientras más seguido lo hagamos, mejor nos va a ir, yo creo, o sea, hay que mirar las tendencias. Pero en el fondo, para comenzar, a veces si somos empresas medianas o pequeñas, ¿verdad? Y estos son procesos que quizás todavía no tenemos el músculo desarrollado, hacerlo cada 2 años es súper saludable. No sé si alguien más quisiera también preguntar otra cosa, un comentario. Maximiliano Zúñiga está con la mano levantada. Maximiliano, te Hola, escuchamos. sí, buenos días. Soy consultor de Sustenta Más. Entonces me interesa mucho todo este proceso y justamente sobre la pregunta que acaban de hacer de qué tan seguido habría que repetir este proceso, tal como tú dices, me parece increíble para bien, pero un poco también poco creíble que se realice este procedimiento todos los años, porque tal como dice María Ignacia, es un proceso que vincula mucho a toda la empresa y permite que todo esto salga solo del área de sostenibilidad, que me parece súper bien, pero eso puede quitar mucho tiempo, en especial a cómo es la lógica que tenemos todavía aquí en las empresas en Chile, que no le damos todavía la relevancia que yo creo que podría tener estos temas. Entonces, mi duda es, entiendo que cada 2 años es algo que se ve súper bien, pero al mismo tiempo entiendo de que un buen proceso de doble materialidad debería estar más o menos ligado con la estrategia de la empresa y que por lo tanto, a lo mejor si es que lo reviso todos los años, debiese ser solamente ciertas actualizaciones. Entonces mi pregunta sería eso, como, ¿cuáles serían
los puntos mínimos que sería bueno ir actualizando y cuándo sí valdría la pena volver a hacer un proceso casi desde cero? Interesante la pregunta, pero también creo que es importante que entendamos que, claro, la primera vez quizá, como yo les comentaba, vamos a hacer todo como exclusivo para la doble materialidad porque también es una herramienta de reputación, ¿verdad? O sea, nos sirve que nos vean que estamos haciendo este trabajo. Pero luego, la siguiente vez puede ser metidas las preguntas, ¿verdad? O el análisis dentro de los mismos encuentros y canales que ya nos vinculamos normalmente durante el año. Es decir, por ejemplo, dentro de la encuesta de clima, debiésemos también incorporar estas preguntas sobre los temas materiales. ¿Ya? Dentro de, por ejemplo, una vez al año con el directorio, debiésemos revisar, oye, estos son los temas que hablamos el año pasado, que levantamos, identificamos, ¿nos resuenan para este año o hay algún tema diferente? Una oportunidad que quizás no estaba visualizada el año pasado. Y así, o sea, es decir, con cada uno de nuestros grupos de interés que tenemos prioritario, por eso la tablita que les dejamos ahí de regalo es súper importante, porque esa tablita también, cuando ponemos todos los canales donde nos vinculamos, generalmente, el que más usamos es el que al siguiente año debiésemos replicar. Y cuando tú dices, claro, a nivel tan profundo, es que cuando ya hacemos este ejercicio de revisión continua, no se nos hace tan gigante o tan como wow, sino que lo vamos haciendo como parte de nuestro día a día y empezamos a trabajar interáreas de manera más conectada, más alineada a la estrategia, porque acuérdense que la doble materialidad debiese responder a esa estrategia. Entonces, el seguir cuestionando o reformulando o validando esos temas relacionados a nuestra estrategia es lo normal, es lo que vendría siendo como más óptimo y nos permite seguir avanzando en la línea que teníamos definida. No sé si con eso respondí tu duda. Clarísima, súper, Maximiliano. Mónica dice, si eso, dice Mónica, no sé si quieres hablarlo, si no lo leo, dice Mónica Maureira, dice, sí, eso me preocupa. ¿Cómo lograr un modelo costo-beneficio que permita hacer doble materialidad de forma más recurrente? Yo estoy apostando que el esfuerzo de la doble materialidad se pueda apoyar de IA para tener GPI mapeados de forma estandarizada y actualizando con stakeholders, ojalá año a año. Para eso se debería integrar la sostenibilidad de forma transversal, trabajar con datos anuales como NPS en temas de reputación, con el área de relacionamiento institucional y comunicaciones que tienen el pulso de lo sociopolítico y así articulando temas ESG dentro de la compañía. Muchas gracias, Mónica, por tu comentario, súper atingente, porque vincula la doble materialidad con los KPI, ¿verdad? La cantidad de KPIs que existen y de estándares es realmente abrumadora. O sea, yo que siempre estoy tratando de informarme y actualizarme, la verdad que yo entiendo que es súper agobiante, pero lo bueno es que ya por fin a nivel mundial hay como una guía, hay como un estándar, nos pusimos de acuerdo y estos son. Y se alinean también con GRI y con SASB, entonces como que, ya, qué rico, conversamos todo el mismo idioma. Pero acuérdense que aunque aún así tenemos ya estándares como listo, la doble materialidad es lo que te indica de qué indicadores elegir y ahí yo los invito a no ser ambiciosos, sino que a ser, sí quizás ambiciosos en las metas, traten de poner metas lejos para poder llegar lo más, para generar un impacto positivo lo más grande posible, una rentabilidad financiera y estable increíble, ¿verdad? Pero realistas y concretos en la definición de la doble materialidad. ¿Ya? Es decir, oye, estos son nuestros temas realmente que nos mueven la aguja, los más críticos, y esto los vamos a medir, a cuantificar año a año y a revisar, que no pueden ser más de 10, porque si no ya es inviable. Entonces, esa es como un poco también la sugerencia de ir a lo que realmente les mueve la aguja. Y así se hace menos agobiante, ¿ya? Y avanzamos de manera más rápida. También hay muchos software de gestión de indicadores que te lo hacen más simple. Nosotros en Kiklos trabajamos con una planilla integrada, multiárea, y trabajamos con varios
clientes que también les ayudamos en ese trabajo de cómo vamos reportando en estos indicadores alineados a la estrategia. Y la verdad es que son herramientas de gestión que te hacen el trabajo menos tedioso, que te lo van facilitando. También felices de acompañar a alguien que lo necesite. No sé si hay más dudas, más comentarios. Yo me largo a hablar. Ahí Mónica dice, sí, concuerdo, quizás podríamos usar el SRS de la Unión Europea para estos 12 KPI que revisan temas materiales y no tratar de abarcar todo, es imposible, tal cual. Vicente dice, otra duda, ¿qué nivel debería tener una empresa para que fuera recomendable realizar este proceso? Súper buena pregunta. La semana pasada estuve en el Green Summit de Valencia, ¿ya? Que es un encuentro de Valencia en España que reunió a miles de personas de todas las empresas que están preocupados de generar, bueno, de aplicar la ley, porque en la Unión Europea y también en España tienen que aplicar todas las empresas, las grandes desde el año pasado y las pequeñas y medianas tienen entre 1 o 2 años para ya tener doble materialidad y todas las exigencias de la S1, de la NIF S1 y S2. Entonces, y ahí se habló mucho de este tema. Oye, ¿qué tanto la normativa nos estrangula a las pequeñas empresas? Porque también, paréntesis, en Valencia, el 99% de las empresas son pymes, ¿ya? Entonces, claro, esta ley quizás uno dirían, pucha, ¿qué tanto nos estrangula o no nos dejan actuar, etcétera? Y bueno, se armaron varias mesas de trabajo con personas expertas en el tema que ya llevan años ejecutando e implementando las NIF y estas exigencias que son las mismas de la CMF y la 519 y que por lo tanto realizan doble materialidad. Y la conclusión fue unánime. Esto es una herramienta para hacer tu negocio, chico o grande, más sostenible. Aunque seáis chico, bueno, tendréis que salir a preguntarle a menos personas nomás, pero en el fondo igual tenéis que preguntarte y vincularte con a quiénes tú le afectas o quiénes te están afectando a ti, cuáles son los impactos, los riesgos, las oportunidades, porque si no lo veís, tu negocio igual se va a ir a pique. Entonces, si eres chico, con más razón, porque tenéis más riesgo en el fondo de no subsistir. Entonces, mi respuesta es a todas y como una herramienta de gestión. Eso. ¿Qué más tiene otro comentario? Ya estamos casi en la hora. Los escuchamos. ¿Comentarios, dudas? Si no, igual, por favor, les pedimos que respondan esta encuesta de satisfacción que ahí les enviamos. Es súper cortita, tiene poquitas preguntas, pero nos interesa saber cuál es su opinión respecto a este webinar para mejorar, para ir siempre aprendiendo también en Kiklos, que nos gusta y sentimos que es muy importante. Así que por favor ahí dense unos minutitos. No sé si alguien más quiere opinar, Maximiliano, no sé si habías levantado la voz o alguien más que quiera opinar, comentar. ¿No? ¿No hay más duda? Bueno, si no hay más comentarios, más duda, entonces les agradecemos a todos su participación. Por favor, ahí los incentivamos a que ojalá contesten. Tenemos solo una respuesta del formulario, así que por favor, ojalá que todos se metan ahí. Son súper cortitas la respuesta, así que por favor, ahí ojalá que todos las puedan responder. ¿Ya? Y bueno, les agradecemos su presencia, les vamos a enviar también este video del webinar y los vamos a estar contactando por mail, al mismo mail que se inscribieron, por si también necesitan resolver dudas que quizás no se atrevieron a plantear acá. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que estén súper bien. No sé si Ignacia también te quieres aprovechar de despedir. No, solo gracias a todos por escucharnos y vamos que se puede. No hay que desanimarse. Que estén muy bien. Eso. Es una tremenda herramienta, así que aprovechenla. Gracias, María Paz, por la invitación. Y Muchas gracias a ti, Tomás, Ignacia. y a todos los de Y Kiklos. Nos vemos. que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos. Que estén Adiós, muchas súper. gracias.